En Éxodos, el Señor manda, cuando el pueblo de Israel está en esclavitud, que están todavía en esclavitud, antes de empezar a mandarlas, antes de sacar al pueblo de Israel, les manda a que hagan un cordero, y si el cordero era muy grande, lo compartieran. Esto es antes de salir, que lo compartieran, y esto va a ser la similitud de la Santa Cena del Señor. Todos hemos oído, en Éxodo habla de el cordero que tenía que sacrificar para comerlo esa noche, y mañana salir rápido de Egipto. O sea, era la liberación del pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Israel de Egipto y de esclavitud. ¿Qué es una vida de esclavitud? ¿Qué es una vida de esclavitud? Es una vida de opresión, de angustia, de temor, donde tú no gobiernas en tu vida. Gobierna el que te tiene como esclavo. Hay una similitud en eso en nuestras vidas. Muchos de nosotros vivimos en la vida sin tener control de ella. Y eran las circunstancias en la vida, lo que venía sucediendo en tu vida, lo que tú tenías que atravesar. O sea, una cosa era la que tú tenías en tu mente y otra cosa la que sucedía. Y la vida iba a una velocidad tan grande que eras esclavo, vamos a llamarlo así, del mundo, del sistema implantado por el enemigo, por Satanás en el mundo, por sus formas, pensamientos, costumbres, y eras esclavo de esas costumbres, de lo que el mundo dice que es normal, no de lo que es, ni siquiera de lo que realmente tú querías, sino que te dicen, el mundo te dice cómo tú vas a ser normal, cómo vas a ser aceptado. Por eso, mis hermanitos, cuando el cristiano no se ajusta con el mundo, es separado del mundo, pero es unido a Dios. Cuando el cristiano deja de ver lo normal del mundo como un mal, como algo en lo que él no está de acuerdo, y lo dice y lo testifica, y no anda con el mundo, y si anda con el mundo está pensando cómo predico, cómo digo, cómo hablo, cómo saco a este de aquí para el reino, cómo lo hago, voy a compartir, pero lo mío no es la fiesta, lo mío no es la reunión, lo mío no está aquí, pero puedo rescatar a este, puedo rescatar a este otro. ¿Qué hago yo en una fiesta donde todo lo que se está hablando es del mundo? ¿Para qué? Si voy a una fiesta, si voy a una reunión, el clavo lo voy a clavar. Y cualquier conversación va a venir a través de o para Cristo, o para el reino. Y voy a ir moviendo la reunión, pero lo mío no es la fiesta. Lo mío es el propósito que está detrás de la fiesta. Si yo voy con esa mente, si yo voy con ese corazón para testificar de Cristo, de Dios, en la vida de otro, pues yo no me he desligado de Dios, porque tengo una misión. ¿Me estoy explicando esto? ¿Se entiende bien? Ok. En la Pascua, cuando el pueblo judío va a salir, el Señor le dice a Moisés que iba a herir a todos los primogénitos que habían en Egipto. Todos los primogénitos. Con la sangre de ese cordero la pusieran en el dintel de la puerta. Y cuando el ángel heridor pasara por cada una de las casas, pasaba a través de esa casa. O sea, la saltaba. Passover. Pasaba y no hería al primogénito de esa casa.
Mató a todos los primogénitos, aún al hijo, al primogénito o heredero, que en aquel tiempo, si usted lee, se da cuenta lo importante que era un descendiente. Era una cosa primordial. Un rey sin descendiente no era nadie, no era nada. Y mata al hijo del faraón, al primogénito, pero todos los hijos de los israelitas lo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Cuando el ángel heridor pasaba por cada casa y veía la sangre del cordero teñida en el dintel de la puerta, no hería. Ahora, vean la similitud. ¿Cómo se le dice a Jesús? El cordero. Ese es el cordero. ¿Y qué era lo que se ponía en el dintel? La sangre. Cuando Cristo muere en la cruz, la sangre de Cristo se pone en el dintel de tu corazón. Ahora, mire esto, qué impresionante, porque la esclavitud del mundo viene a través del enemigo, de Satanás. Y esas formas que yo digo, esas formas que el mundo implementa para esclavizarte, y oiga bien, se puede llamar familia, amigos, país, costumbres, concupiscencias. Todas estas te pueden arrastrar de alguna forma al mundo y lo que está en el mundo. Este es el peligro. Una separación espiritual de Dios. ¿Cómo se las puedo mostrar? Es algo así. Hace un tiempo lo expliqué así a una persona. Mire. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Levanten la mano. ¿Cubanos? Hoy vinieron pocos cubanos. No voy a decir ni nicas porque... Pero yo he estado con algunas personas, ¿no? Que son colombianos. Y a todos se les pega algo cubano. Tú andas con alguien y se te pega un poco, se te pega un poco, se te pega un poco, se te pega un poco. Entonces, tú lo ves que de repente esa persona anda contigo y es como normal. Y tú estás hablando con él y de repente hablas y es, ¿cómo se le diría? Miamiense, ¿será? ¿Será así? Y está hablando contigo y todo es normal y todo, pero de repente, mi hermano, usted está hablando con él, sea cubano, sea colombiano, sea nica, y estás hablando con él, no, sí, y tú sabes que en el parque, y de repente voltea así, y dice, hermano, que es raquera, pues, ¿desde cuando no lo veía? Y tú dices, se le soltó el colombiano a este. Ese que ha pasado por allá por la casa y doña Bufige, ¿qué le pasa? Siguen lo mismo, hermano, en esa chismorrera y en todo aquello, pues. Mire, usted tiene que ir a un restaurante en el Doral de colombiano que eso hacen unas cachapas, unas arepas, pero pues, buenísimas. Y tú dices, ¿y cuándo se le pasó a este el switch? ¡Ping! Y así si es cubano, estás hablando con él y dice, ¡qué bola, momentico! Y tú dices, oye, espérate un momentico. Es que te lo conozco yo desde que yo era pequeño, en el mismo barrio mío. ¡Qué bola! ¡Óyeme! Y se desata. Y tú dices, madre mía, ¿y qué le pasó a este? ¿Cuándo le pusieron el switch? El cristiano tiene que tener mucho cuidado, porque si él no está muerto, cuando va a una fiesta, cuando va al mundo, cuando está metido en el mundo, le pasa lo mismo, pero con el mundo. O sea, con el Señor está, Padre Santo, tú eres mi Dios bendito, gracias Dios por todo lo que tú me has dado. Y de repente oye por allá, vaya,
ajá, ajá, y tú lo empiezas en la fiesta, y tú, ajá, ajá, y de repente empieza el cuerpo como a movérsele, y se empieza a olvidar del Señor, y dice, ajá, 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 ya vengo, Señor. Y a la media hora, el Señor está tirado por allá y está gordo, y tumba la casa, y se le volaron las tapas, y el Señor dice, hey, y ya no lo oye, ya no oye. O sea, esa es una similitud de lo que nos pasa al hombre cuando no está totalmente unido con Dios, cuando en su mente y en su corazón no está enfocado en Dios. Se te van las tapas y eres lo que antes eras. Por esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Cuando pasamos de muerte a vida, o sea, pasamos de esclavitud a libertad, ¿qué vas a hacer con la libertad? Porque ahora eres libre. Oiga bien la similitud de la Pascua. La Pascua simula cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, sale al desierto. Esto es la Pascua. Jesús, éramos esclavos del mundo. Éramos esclavos de lo que había en el mundo y de lo que hay en el mundo. Éramos esclavos. Cuando Jesús dio su sangre en la cruz, me libera. La sangre del Cordero es puesta sobre el dintel de mi corazón y paso de esclavitud a libertad. Pero no puedo volver a Egipto. Y esto es lo que tú tienes que cuidar en tu vida. Que las tapas no se te vayan y no vuelvas a ser lo que antes tú eras. ¿Qué quiere decir? Que si el colombiano, el cubano, el nica está hablando contigo y ve los de que él era antes, decir, el Señor es testigo de lo que te voy a decir. Hace un tiempo, yo no sé por qué yo no me había dado cuenta, yo era seguro que yo era igual. Yo no sé por qué el venezolano habla con tanta grosería. Y no es que yo era más o yo no decía grosería, pero son 20 groserías y una palabra, descriptiva toda. Pero cuando el Señor comenzó a sanarme en mi corazón, yo me di cuenta y dije, wow, cuánta grosería. Y oyes una detrás de la otra y dices, wow, ¿por qué tanta grosería? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Yo no quiero eso para mi vida, Señor. Yo no quiero decir tanta grosería. No me gusta, no lo veo. O sea, cuando yo lo vi en otro, fue que yo me di cuenta de lo que yo era. Y si no, hágala, prohíbe un video viejo suyo para que usted vea. Y yo lo vi. Y esos videos están clausurados. Porque era así. Pero lo que tú ves en otro, lo que tú eras, si no te desagrada, tú sigues siendo lo mismo, tú sigues siendo lo que eras, tratando de ser lo que no eres. Yo me estoy explicando bien, porque a lo mejor yo tengo algo en mi cabeza y en mi corazón, pero a lo mejor no puedo sacarlo, no puedo explicarlo. O sea, cuando yo hice un corte y empecé a ver lo que yo era, yo dije, Señor, yo no quiero eso. Y hubo un rompimiento entre lo que yo era y lo que hoy soy. El Señor es testigo de eso. Que yo me aborrecí a mí mismo, como dice Job. Que yo me avergoncé de lo que yo era, pero yo no quería ser. Y desde ese tiempo mantengo un muro intermedio entre el mundo, lo que es el mundo, lo que piensa el mundo, porque me di cuenta que yo estaba esclavizado al mundo. Pero Cristo vino ¿para qué? Para libertarme de eso. Entonces hay una conciencia en mí de poder ver al mundo, no querer al mundo
no querer lo que hay en el mundo, no querer ser como el mundo, y esto se va a oír feo, y no compartir con el mundo lo que el mundo es, porque Dios me hizo a mí diferente. Estoy con el mundo pensando, razonando y entendiendo y diciendo, le voy a contar lo que me pasó. Empezando la iglesia, una gente hermosa, muy lindos. Me invitaron para su casa. Por favor, pastor, desde que lo estoy invitando, y usted, una familia cubana. Y me invitaron y yo dije, wow, voy a ir. Imagínate, ¿cómo no voy a ir? Y fuimos. A mitad de fiesta, lo que ha pasado. Ponen a Willy Chirino y empezamos a oír que viva Chango. El Señor lo reprenda. Que viva Chango. ¡Ah! Mi hermanito, apenas oí eso, yo parece que como un cohete, salí de esa casa, porque si yo me quedo ahí, déjeme explicarle, las contrataciones con el mundo se pueden hacer solamente hablando. Las contrataciones del mundo inundan tu vida, inundan tu mente y inundan tu corazón. Déjeme explicarle, no es salir del mundo, porque salir del mundo es crecer lo suficiente para que tú veas lo que tú eras y lo que quieres ser. Hay un límite. Porque hasta que eso no suceda, ¿sabes dónde vas a estar? Vas a estar en el medio. O sea, ni cristiano ni del mundo. Estás todavía en el desierto. Hay que salir del desierto. ¿Me estoy explicando bien? Esta es la Pascua. La Pascua es simplemente no, es Cristo, el cordero que estaba en Éxodos es Cristo. La sangre del dintel es la sangre derramada por Cristo. Cuando Cristo saca al pueblo de Israel de esclavitud y de lo que le pedía y de lo que le clamaba, nos saca a nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, y entiendo que su sangre debe estar puesta sobre el dintel de mi corazón. Pero yo no puedo, y hubieron judíos que volvieron atrás, y hubieron judíos que querían volver a Egipto a ser esclavizados. No querían pagar el precio que tienes que pagar para ser libre. Hay un precio. Este país, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, todos tuvieron que pagar un precio para combatir este país con los ingleses y nuestros países con los españoles. ¿Cuántas vidas se perdieron? Había un precio. Había que pagar un precio. Hay personas que no están, digo personas porque no llegan a ser cristianos, que no están dispuestos a pagar el precio del cristianismo, de tu salir de la esclavitud a la libertad. Y la libertad lleva una tremenda responsabilidad, y es cuidarla, mantenerla. Esta semana yo luché muchísimo con lo de la Pascua, porque yo le pedí al Señor, le decía, Señor, la Pascua, religiosidad otra vez, un tiempo y un momento para volver a hablar de lo mismo, para que nos vayamos a nuestra casa sin entender qué sucede, qué es lo que pasa después de la Pascua, por qué, qué fue lo que Cristo, qué fue lo que Dios vio, qué fue lo que Dios entendió para ir a morir en una cruz tan cruelmente, tan fuerte. Porque cuando lo has estudiado, el corazón se te achica y se te arruga de ver el dolor tan grande que es el sacrificio en la cruz. Y que Dios mismo vino a la tierra para sacrificarse, para que tú y yo tengamos vida libre. Pero si tú no llegas a entender esto, es posible, es probable que tú estés viendo solamente una ida a la iglesia, solamente una venida, y no estés viendo
la magnitud del sacrificio en la cruz para que tú seas libre y no lo estás aprovechando. Y que el Señor sufra más todavía porque habiendo muerto por tu libertad, no lo entiendas, ni pagues el precio de la libertad. Esto es lo que más duele. ¿Qué pasó después de la Pascua? ¿Qué resultó en tu vida la Pascua? Este es el problema. No la Pascua, porque la Pascua van a haber muchos que la van a recibir, la van a entender y van a vivir para mantener esa libertad en sus vidas. Pero tú estás luchando, tú has entendido que entraste a resguardar una libertad. Que Dios puso sobre ti lo que pediste. Señor, quiero paz. Quiero tranquilidad en mi vida. Quiero ser feliz, Dios. Hay un precio. Y no está en lo que tú piensas, sientes o entiendes. Está en la fe y la esperanza para con Dios y creer firmemente que al final Dios te va a dar lo que tú necesitas. No está en ti. No está en lo que tú piensas, sientes o entiendes. No es así. Es lo que Dios tiene planeado y entender el plan de Dios para entonces tú ajustarte al plan de Dios para que el plan de Dios obre sobre tu vida. Y obra directamente a través de su Espíritu Santo. Pero Satanás sabe que cuando pone costumbres en ti, porque somos sensibles a las costumbres, es más fácil estar en el mundo, vivir el mundo, pero ¿sabes qué? Estarse quejando todo el tiempo que el mundo no te da lo que tú quieres. Por favor, el mundo no te puede dar lo que tú quieres, mi hermano. Es imposible, porque el mundo está lleno de odio, rabia, enojo, impotencia, imposibilidades, traiciones, angustias, temores. Y Satanás es dueño del mundo. Y lo que hace es este mundo darle vuelta y vuelta y vuelta. Y sumirlo en una velocidad que te despierta y sales a trabajar. Y no tengo tiempo. Y voy, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Trabaja más, endeúdate. Sí, vuelve otra vez. Sigo trabajando. Ya no puedo más, estoy tan cansado. La iglesia, no, ¿qué iglesia, muchachos? Estoy tan cansado que, Dios, ayúdame. Palabra, ¿para qué la palabra si no puedo? Estoy muy cansado, no puedo. Ora, no, imagínate, con todo lo que yo tengo que hacer, yo no me puedo poner a arrodillarme a orar. Y pasan 20. Y tú no tienes planificando tu vida, tú no la has planificado, tú no sabes lo que vas a hacer el año que viene con tu vida, sino que Satanás te lleva apurado. ¿Sabes qué? Satanás ya tiene un plan para tu vida, Satanás ya tiene planeada tu vida, Satanás ya sabe lo que va a hacer con tu vida, porque lo ha hecho en este mundo siempre, porque el ser humano tiene la misma concupiscencia, los mismos pensamientos, los mismos anhelos, es el mismo humano. Usted agarra a Job 1400 años antes y es el mismo hombre, los mismos padecimientos, los mismos pensamientos, el mismo dolor, el mismo anhelo. El que te esclaviza, el que es dueño de tu vida. Lo que se va a preocupar Satanás es de estarte empujando. Déjeme explicarle qué pasa. Y hay una diferencia. Cuando yo voy con el Señor me dice, cuidado, no puedes seguir recto. Tienes que dar una vuelta. Ay, Señor. A mí me ha pasado. Ay, Señor, pero ¿y si salto este huequito? No tengo que dar esa vuelta por allá por donde tú me estás diciendo y después de volverme por allá. Tienes que darla por ahí. Señor, mira, un saltito yo puedo. Un saltito. Es ahí mismo. No. Da la vuelta. Ok. ¡Pum! Estás en el hueco diciéndole, ¡ay, Señor, ayúdame! No aprendiste, ¿no? Te dije, da la vuelta. Esos bordes, tú los ves pequeños, pero son largos. ¿Ahora lo viste? Sí, lo vi. Ok. Vamos. Camina, pues. Te saco del hueco. Sigue caminando. Otro hueco.
este sí lo puedo traer, este es chiquitico. Con este puedo. Dice, no. Para este hueco, la vuelta es mayor todavía. Tienes que dar más vuelta. Y tú te crees inteligente y dices, nah, vamos a buscar un palito. Yo pongo un 2x4 de aquí a ahí y lo paso. Señor, no, mijo, da la vuelta. No prendiste con el hueco aquel. Bueno, y así vamos cayendo y cayendo y cayendo. No aprendemos. No aprendemos porque tenemos nuestro propio plan. Y tu plan no sirve. Deja de pensar. Deja de pensar. Ve a Dios. Pídele dirección. Oye bien lo que te voy a decir, mi hermano. Oye bien lo que te voy a decir. Si tú eres esclavo de Satanás, tu vida está hecha un asco. No sabes hacia dónde ir, qué hacer, por dónde ir, porque Dios no es un Dios de confusión. Eso me lo enseñó Dios. ¿Tú sabes por cuánto tiempo yo tengo planeada mi vida? 5 años. 5 años. Y yo voy de 5 en 5 y de 10 en 10. Y cuando toqué los 5, voy a los 10. Y estoy pidiéndole al Señor dirección todo ese tiempo. Y estoy hoy sembrando para saber cuándo voy a comer. Pero yo no puedo sembrar hoy y esperar comer mañana. No existe. Porque de lo que siembras, cosechas. Pero Satanás espera que tú tengas la semilla y te comas la semilla. Y después que te comes la semilla, tú no tienes nada que sembrar. Y empiezas a pedirle a tus vecinos prestado. Tienes unas semillitas ahí, pero como tú no quieres pagar el precio, el esfuerzo que hay que hacer para sembrar, quedas endeudado. Así que te comes otra vez la semilla y ahora no tienes para semilla y todavía debes. Y así tu vida va a ser tapar huecos, deber, amontonar mal. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un plan. Porque no oyes a lo que el Señor te dice. Porque hay confusión en tu vida, así como hubo siempre confusión, no saber por dónde y hacia dónde voy. Porque el que es esclavizado, el amo del que esclaviza, él no piensa, pienso yo, veías aquello, ves y haz esto, ve ahora. Mi hermano, yo tenía una maestra de biología. Señor, bendícela. Todavía le digo al Señor que la bendiga porque parecíamos... ¿Usted ha visto las películas del lejano oeste cuando se paran dos así de frente a frente? Ta, 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 ta. Bueno, cuando yo entraba a ese salón y yo veía a la maestra y la maestra me veía a mí, era un odio tan mutuo, era un odio tan puro, tan real, que es que ninguno de los dos nos soportábamos. Con esa maestra, oiga bien lo que le voy a decir, yo tenía que estudiar 3 veces lo que estudiaba con las demás. O sea, yo estudiaba y me esforzaba y no había forma que yo pasara de 12 en la raya 10 y cuando hacía un 10 yo estaba tan alegre, yo estaba tan contento y me había quemado las pestañas estudiando y hacía y trataba y llevaba los trabajos. Esto no sirve y lo rayaba yo. La odiaba. Era un odio mutuo. Ella fue la que más me empujó. Con ella yo quería sacar de mí lo mejor. ¿Sabes lo que hace Satanás? Te da lo que tú quieras. Te da lo que tú piensas. El mundo y la fiesta de, oh, si eso no tiene nada de malo. Las fiestas no tienen nada de malo. Es en con qué mente y con qué corazón tú vas a la fiesta. Si vas desprovisto, si vas a amenizar, ese es el problema. Porque tienes que entender que el que gobierna ahí es Satanás. Pregunto una cosa. Cuando yo te hablo,
¿qué recibes? Cuando tú vienes con tu corazón abierto a recibir del Señor, ¿cuánto recibes? Cuando tú crees y entiendes que yo soy tu pastor y que este es el lugar de tu bendición, ¿cuánto recibes? Hay diferentes grados para recibir. Y van aumentando según tú crees y tú entiendes. Y tu corazón viene abierto. Cuando tú vas al mundo desprovisto, vas a la guerra, ¿sabías? Cuando tú sales de esa puerta, tú entraste en guerra. Y el enemigo quiere matarte, aniquilarte y destruirte. Y cuando tú anhelas el mundo y lo que está en el mundo, y tú no has entendido bien tus principios, tú no has entendido bien tus valores, y tú no has entendido bien tu vida, tú vas a recibir según abras tu corazón. Si no hay una convicción en tu vida y un entendimiento, tú vas a recibir de quien tu corazón esté abierto. ¿Esto se entiende? Si yo me uno al mundo, yo recibo lo del mundo. Y si yo me uno a Dios totalmente, ¿qué voy a recibir? Lo de Dios. Pero oiga, la diferencia es esta. Yo espero en Dios, oigo de Dios. Mis valores no son los valores de Dios. Esto es impresionante. Porque Él dice, ni tus pensamientos son mis pensamientos, ni tus planes son mis planes. Tú no eres como yo. Esto es en el Antiguo Testamento, pero después dice que a través del Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo. Aquí hay una inmensa diferencia. Primero Él dice en el Antiguo Testamento porque como el hombre no tiene la mente de Él, le dice, porque tus pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, tan altos como son. O sea, Dios hace una diferencia ahí diciéndole, no te equivoques conmigo, tú no eres como yo. Pero después en el Nuevo Testamento, cuando revivimos y nacemos del Espíritu, dice que tenemos la mente de Cristo. Qué impresionante. ¿Qué quiere decir? Que yo adquiero la mente de Cristo y ahora yo soy y pienso y veo y mis caminos, si tú asimilas y te unes a Cristo, vas a pensar y a sentir y a ver los caminos como los ve Dios. Aquí hay una inmensa diferencia. Mientras que no nos unimos totalmente, tú vas a tener en tu vida, no vas a tener claridad. Vas a andar de noche, como dice la palabra. No va a haber luz en tu camino. ¿Por qué? Oiga bien, entienda esto muy bien. Cuando tú estás en el mundo, deseas lo del mundo. Cuando tus pensamientos están por encima de la guía de Dios, tú decidiste hacer cosas. Tú no oíste la dirección de Dios. Todos saben por qué dejó entrar a Moisés. Todos saben por qué. Por una falta de dirección. Dios le dijo a Moisés, dile, oiga bien, dile a la peña. Tú y tu hermano vayan y dile a la peña. Y Moisés dijo, dile, tengo una mejor idea. Le voy a dar con este palo a la peña. ¡Pum! ¡Pum! Le dio a la peña. Y Dios le dijo, por cuanto no me hiciste caso y le diste a la peña y no le hablaste, tú no vas a entrar. Teológicamente se habla de la obediencia, porque si Dios permitía esa desobediencia de dirección, de no oírlo y hacer tal cual como Dios decía, toda la obediencia se iba a caer. Es probable que en algunos casos no estamos entendiendo el tamaño de lo que Dios nos está otorgando. Tenemos que entenderlo, tenemos que verlo, tenemos que comprender el sacrificio en la cruz. Eres privilegiado de que Dios te ha llamado para que estés aquí y tomes una decisión en tu vida o el mundo con Satanás. Satanás te tiene ya el plan, ¿verdad? Ya te tiene el plan, el camino. Dicen que el camino al infierno está plagado de muy buenas intenciones. Dice la palabra que el camino a la vida eterna es angosto. Pero claro, mi hermanito,
Más nosotros los latinos que somos tan vivos. Tú ves un camino estrechito y ves un camino ancho y te das cuenta que por el camino ancho no va nadie. Y tú dices, nadie ha visto este caminote. Mira, es que no hay ni tráfico, no hay fila, no hay cola, no hay nada. Este es el mío, papá Dios me lo puso, un camino súper ancho. Para mí, esta es la bendición. Como tú no conoces a Dios, ni conoces la palabra, no oíste nunca que el Señor dijo, vigila el camino estrecho. ¿Sabes lo que quiere decir camino estrecho? Esforzarse, ajustarse, tener cuidado, porque si no es lo mismo caminar por esto ancho que por una cuerda. Si tú vas por una cuerda, ¿cómo tú andas? ¿Ah? Madre mía, todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu alma, toda tu mente está pensando, que no me caiga, que no me caiga, que no me caiga. Ahí, piernita, ahí. Ok, un pasito, uno por uno, y vas con el otro. ¿Cómo vas por el camino ancho? Qué bendición me ha dado el Señor. ¿Sabes lo que quiere Dios? Que camines por ese camino, pendiente con toda tu mente, con todos tus ojos, con todos tus oídos, que todo tu ser esté pendiente, cubriendo, cuidando ese caminar. Y ya te voy a explicar por qué. Porque Satanás te lleva tan apurado en la vida. No terminas de oír a Dios para que Dios te dé el fundamento y hacia dónde y por dónde debes ir y cuándo debes partir, que tú tienes tus propias ideas. Tú crees y tú piensas que te va a ir bien según tus pensamientos. Yo no tomo una decisión sin Cristo. Yo no tomo una decisión sin Dios. Ayuno, oro. Dice que en la multitud del consejo está la sabia respuesta. Mis hermanos, ¡ey! Satanás, ¿sabes lo que hace? Yo siempre he dado esto y lo iba a dar con hueco, pero ¿qué va? Todos conocen Lucy Ball, ¿verdad? Lucy. Hay una escena de Lucy con la amiga que se pusieron a inventar y se pusieron a fabricar tortas. Entonces, no sé, ¿cuántos la han visto? Esa. Están haciendo torta y la máquina se daña y empieza a pasar las tortas, pero esas tortas tenían que decorarlas. Tenían que decorarla con el screen ese que le ponen arriba, decorarla. Pero empezó a pasar más rápido y ya no podían decorar, sino que ya casi que lo que le tiraban era un poquito y después no las podían poner en el lugar, sino que se iban cayendo y estaban... Eso es lo que Satanás hace. ¿Sabes lo que hace? Le da velocidad a tu vida para que tú no tengas tiempo de nada. Para que tú no tengas tiempo de pensar, razonar, entender, comprender, sino que te levantas de la cama. Yo lo he dicho 100,000 veces. Yo se lo digo y que lo reciba usted por revelación. Yo puedo dejar de hacer cualquier cosa en el día, pero no dejar de orar, no dejar de meditar. ¿Sabes lo que yo hago? El domingo en la mañana, a las 5 de la mañana, estoy meditando la semana. Porque puedo reparar día con día, oro de lo que fue mi día, pero después hago por la semana. Después hago cada 15 días y después hago por cada mes. O sea que oro y medito por el mes de lo que pasó. Y le pido al Señor visión para ver hacia adelante, hacia dónde voy, por dónde voy y a dónde yo quiero llegar. Esto me da la capacidad de poder rectificar, porque ya yo sé a dónde voy. Ahora, tú sales de aquí de Miami a unas vacaciones y no sabes a dónde vas. Yo te pregunto, mi hermanito, ¿a dónde vas a llegar?
¿Cuándo vas a llegar? ¿Hacia dónde es que tú vas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Playa, montaña? ¿A dónde? No. Planificamos, calculamos, hacemos. Con Dios planificamos nuestra vida. Pero ¿sabes lo que hace Satanás? Te empuja y te va haciendo caer de hueco en hueco. Y te va acelerando y te va acelerando y ya vas teniendo menos tiempo. Nicky, mi hijo, es muy rápido. Corre, pero rapidísimo. Y juega bien fútbol. Pero una vez le dije, Nicky, el día que tú, porque eso me lo dijeron a mí también, me lo enseñaron a mí un entrenador de fútbol, me dijo, José, tú eres tan rápido, tú eres más rápido que el balón. Entonces tú tienes que hacer una cosa. Tienes que bajar tú, porque no importa lo veloz que tú seas, tienes que bajar la velocidad hasta el momento en que tú puedas dominar el balón. Tu velocidad va a estar tanto como puedas dominar el balón. Tú puedes correr lo que tú quieras, pero si no dominas el balón a la velocidad, tú puedes correr 100, pero si a 50 tú no dominas el balón, si a 20 tú no dominas el balón, pues esa es tu verdadera velocidad. 20, 10 o 5, porque después no sirve. Y dije, wow, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Yo fui ajustando mi velocidad a cuánto yo podía dominar el balón. Y esa era mi verdadera velocidad, pero yo creía que yo corría, el balón estaba allá, o cuando lo tenía entre las piernas lo perdía, no servía la velocidad. Tu vida es igual. Tú debes ajustar tu vida a la velocidad con la que tú puedes. Y después de ahí, no vayas más rápido, porque no te va a servir de nada. Más bien es peligroso. Yo me estoy explicando hoy bien. El que te toma por esclavo, Satanás, acelera tu vida. Te da oportunidades. Yo quiero que levante la mano a quien le ha sucedido que ha tenido tantas cosas por hacer que no termina ninguna. ¿A cuántos? Y entonces, ya yo de hace unos años para acá, yo aprendí una cosa. Yo estoy vendiendo un camión y vino un hombre y me dijo, oiga bien, me dijo, si tú llevas el camión a Broward para que lo chequeen, yo te doy $2,000 más que van a estar en tu pocket. Le dije, ahórrate los 2,000, míralo aquí, trae el mecánico aquí y yo te doy los $2,000 y van a estar en tu pocket. Me dijo, ¿tú no quieres $2,000 en tu pocket? Le dije, es que si yo tengo que llevar el camión a Broward, ese negocio ya no es para mí. Y me reí. Me dijo, wow, tú debes tener mucho dinero. Le dije, no, lo que yo quiero tener es mucha paz. Yo no quiero un negocio angustiado, yo no quiero un negocio precipitado, yo no quiero un negocio, agarra el camión, llévalo para allá, ahora, ya no te lo compro porque el hombre le encontró un punto que está en el motor, que quiere decir que el punto derecho del sistema de calefacción Le dije, mira, búscate otro camión. Ese negocio no es para mí. Mi hermano, mis hermanos, Satanás te va a empujar a una velocidad en tu vida. ¿Y cuándo tú vas a saber que es Satanás? Te voy a decir cuándo. Cuando no tengas tiempo a orar, cuando no tengas tiempo a meditar, cuando no tengas tiempo a razonar tu vida, a planificar tu vida con el Señor y a saber hacia dónde, cómo y por qué. Entonces tu vida está siendo esclavizada. Y de nada sirvió la Pascua, porque la Pascua era para darte una vida de paz, de tranquilidad, de sosiego, para que Dios sea el que encamine, guíe y enseñe tu vida. Si no, pues tu vida todavía está siendo guiada por Satanás y la Pascua no ha servido, porque la Pascua es para una vida nueva, una vida en paz, una vida en tranquilidad, una vida guiada por Dios y no por el mundo y para el mundo, no por Satanás aplicándote velocidad y tormento a tu vida, porque no sabes hacia dónde, por dónde vas, y porque no has sabido planificar tu vida con el Señor, hacia dónde tú quieres ir y hacia dónde tú quieres llegar, sino que el mundo, cuando ves el mundo, te pasa lo que le pasa al colombiano este o lo que le pasa al cubano, que cuando encuentra lo suyo, se olvida del Señor y entra otra vez en esclavitud sin entender lo que le pasó, porque ahí está cómodo.
Yo quiero compartir con ustedes este video. Porque si yo no entiendo el tamaño de la bendición, oiga bien, la revelación de esto, Dios me la dio así. Un día leyendo la palabra y viendo, por revelación el Señor me trajo que viera lo importante que fue esto, el sacrificio en la cruz. Que Dios mismo, Él mismo, tomó la responsabilidad de ir a la cruz. Y la pregunta que el Espíritu Santo puso en mi corazón fue, wow, Dios, espérate, si tú mismo lo hiciste, si tú mismo tomaste la responsabilidad de esto, que es lo que a mí hoy todavía me da temor, es decir, y es lo que tú te tienes que preguntar, ¿qué es lo que Dios está viendo o entendiendo que yo no puedo ver? Porque para que Dios mismo sufriera en la cruz, siendo Dios, ¿qué es lo que Dios está viendo? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Oye, hey, mira, atiende. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con el sacrificio en la cruz? ¿Qué es lo que yo tengo que alertarme en decir? Ejemplo, una persona está enferma y le mandan una medicina, y el que lleva la medicina de una farmacéutica, la mejor farmacéutica del mundo, y el que viene a traerte la medicina para que la pruebe, es el dueño de la farmacéutica. ¿Qué pensarías tú? Wow, esto tiene que ser bien importante para que el dueño de la farmacéutica esta mundial venga a traer el medicamento él mismo, custodiado y todo por cantidad de gente, para que el pote, el producto no se vaya a derramar, tenga la temperatura que es, se me dé como se me tiene que dar. ¿Qué hay detrás de esto? Una epidemia. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Será que están cubriendo que yo me tengo que curar, porque si no, de esto depende la existencia del mundo entero? O sea, wow, mire, porque la vino a traer el mismo dueño. ¿Qué tengo yo que entender? O sea, yo estoy tan enfermo. No, no se preocupe, tranquilo. No, esto tiene que ser algo grandísimo para que el mismo dueño haya venido de Alemania, que es donde están las mejores farmacéuticas, haya venido él mismo en su propio avión a traer esto. Y esto no es comparado con la cruz. Yo no quería hacer otro día de Pascua. Eso ya el Señor sabe y es testigo que y decía, voy a preparar lo de Éxodo con la Pascua, y decía, otra vez, venía. Le dije al Señor anoche, Padre, dime, Padre Santo, porque esto es más religión. Volvemos a oírlo, volvemos a tenerlo. Yo nunca igual he predicado totalmente de la Pascua, pero yo sé que en el mundo entero es Pascua. Imagínense. Y Pascua, y cada quien se va para su casa y sigue. Y se terminó, y cada quien se fue con su pascuaza y ya. Pero yo quiero que tú veas esto, mi hermano. Vamos a ver esto, porque es bien importante entender lo que fue el sacrificio en la cruz y el dolor de la cruz. Vamos a verlo. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue lacerado por nuestras iniquidades. En su pecho albergó el castigo que nosotros merecíamos, y a través de sus heridas nos sanó a todos. Él fue oprimido, ofendido, y aún así no se quejó. Como el cordero que va al matadero, así está escrito, así sucedió. La crucifixión. ¿Cómo murió Jesús? Las 18 horas finales. Él sabía que todo lo que le iba a pasar... Usted va a formar parte de un acontecimiento extraordinario. Se remontará en el tiempo para presenciar la muerte del hombre llamado Jesús como nunca la vio antes.
la última investigación forense sobre el método más cruel y lacerante de castigo, y sobre su víctima más famosa. La crucifixión es el modo más cruento de morir. Es un modo excepcionalmente horrendo de castigo. Por supuesto, su víctima más célebre fue Jesús de Nazaret. La crucifixión. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Por el modo en que murió Jesucristo, hoy podría identificárselo fácilmente. Solo habría que ir a las colinas en las afueras de la antigua ciudad. Si uno hubiera visitado la ciudad, hubiera visto los lugares de la ejecución o personas siendo ejecutadas. Los extremos del cuerpo son atravesados por los clavos. Es una sinfonía de dolor. La crucifixión era un modo tan horrible, cruel, funesto y desagradable de castigo que el mensaje para todos era: esto puede pasarle a usted. Si se resiste, esto le va a pasar a usted. La traición. En la etapa final de su vida, Jesús subió las escaleras hasta un cuarto en lo alto de una casa de Jerusalén. Allí cenó con sus discípulos. Después, con sus ropas de costumbre, él subió a las colinas que daban a las murallas del este de la ciudad, junto a ellos. Estaba oscuro, no era en absoluto como ningún templo religioso en que pudiéramos pensar, donde uno cuenta con mucha luz. El único modo de iluminarse que tenían era con una fogata o con una pequeña lámpara de aceite. Su destino es un recóndito monte de olivos, donde a veces Jesús acude a orar o a descansar. Se llama Getsemaní. Getsemaní es una contracción de la palabra got chamen, que es prensa de olivos, o sea que era un lugar donde se hacía el aceite. Tal vez había muchos olivos y cantidad de flores, de las especies que suelen rodearlos. La idea en la antigüedad era que un lugar así fuera también hermoso, así que sería un espléndido lugar para descansar y relajarse. Pero esta noche, Jesús está preocupado. Al momento en que él y sus discípulos llegan a Getsemaní, Jesús toma conciencia de la terrible prueba que tiene por delante. En el jardín, Jesús deambula solo, pensando en los sucesos por venir. Está escrito que su angustia es tan inmensa que transpiraba gotas de sangre con las que mojaba el suelo. El hecho de transpirar sangre fría es clínicamente explicable. Es una anormalidad química descrita muchas veces como biodisfuncional. En las glándulas sudoríparas existen múltiples vasos sanguíneos con forma tubular. Bajo una gran tensión, estos vasos pueden llegar a romperse hasta que la ansiedad reemplaza la angustia. De repente ocurre lo contrario. Los vasos sanguíneos se dilatan al punto de ruptura y la sangre se vierte en las glándulas sudoríparas, y la gran afluencia de transpiración hace que la sangre se haga visible en forma de sudor. Medianoche. Hay una especie de trabajo en equipo entre los gobernantes romanos y la población civil. Impulsan al máximo las sospechas entre la población y se producen el máximo de delaciones, peligrando todos aquellos que desobedezcan al poder.
Eran común las traiciones y las entregas a las autoridades para que se castigara a la víctima. Es uno de sus propios discípulos quien entrega a Jesús. Judas Iscariote había sembrado la ira de los sacerdotes del templo, cuyas enseñanzas habían sido desafiadas por Jesús, y les ofrece un trato: entregarles a Jesús a cambio de un precio. Le pagaron 30 piezas de plata. Hay una especialidad médica que se dedica a determinar las causas de la muerte. Yo comenzaría examinando los fluidos causados por la intensa respiración. Observaría la pérdida de sangre. El dolor es siempre una cuestión mental. Reside en nuestro cerebro. Siempre está allí. Y aún lo sienta en un dedo, el estómago, la cabeza o lo que sea. O se deba a cambios químicos en el cerebro mismo, debido a cambios emocionales. El dolor siempre está allí. Recuerdo cuando la multitud va a arrestar a Jesús, lo hace en nombre de los príncipes de los sacerdotes. Hay que destacar el hecho de que ya estaba oscuro. Así fue como el traidor Judas y la multitud de parte de los príncipes de los sacerdotes iluminaron el camino hasta el lugar donde sabían que Jesús gustaba de reunirse con sus seguidores. Pero había un problema. Todos los hombres vestían de blanco y todos tenían la cabeza cubierta y usaban barba. Así que Judas dijo: aquel al que bese será el que deban arrestar. Así fue como la gente arrestó a Jesús sin más cuestiones, porque la gente solía realizar arrestos todo el tiempo. Podían suponer que era un ladrón o algo así. No podían darse cuenta de quién era con tanta oscuridad. Sabían que era un acontecimiento oficial. Probablemente imaginaban que vendrían guardias con escudos y armas. Sabían que era un arresto bastante importante, pero no podían suponer cuánto. Durante una larga noche Jesús fue interrogado, azotado y finalmente inculpado de blasfemia. Sus acusadores fueron escribas y sacerdotes, hombres de gran fortuna, de edad avanzada y gran influencia. En la oscuridad de la noche unieron sus temores. Ellos tenían mucho que perder. Como en muchos gobiernos contemporáneos, no les agradaba que pasaran muchas cosas fuera de su control, y en lugares tan concurridos y con tanta convulsión como en las asambleas, debían jugar el juego de los gobernantes romanos por obvias razones. Ellos querían tener al tigre en la cueva, querían que la población estuviera bajo su órbita. Jesús había sido traicionado, arrestado y acusado del serio delito de blasfemia. El castigo era la muerte. Su condición comenzaba a deteriorarse. Debe tener en cuenta que Jesús no había comido ni bebido nada desde la última cena. A esto debe agregarse los sucesos de las últimas horas, y no había dormido nada en absoluto. Estaba literalmente exhausto. Después sufrió de hidropesía, que le hizo perder muchos fluidos. Esto tuvo importantes efectos sobre el cuerpo. Atado y bajo custodia, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilatos, quien tenía el poder de sentenciarlo a muerte. Pilatos, como cualquier gobernante, debía ser cuidadoso en tener las espaldas bien cubiertas. En primer lugar, para cuidar la imagen frente al emperador.
En segundo, porque lo alcanzaba la influencia de los jefes judíos, los líderes de la causa real de Judea. Los herederos del rey tenían muy buenas relaciones con la familia imperial y de tanto en tanto hacían sentir su influencia indirectamente sobre el emperador para protegerse o proteger a su pueblo ante el gobernador. El gobernador sabía esto muy bien. Después de interrogar al prisionero, Pilatos tomó una decisión. Un castigo considerado menor, pero sumamente cruel: los azotes. Existen abundantes descripciones de la antigüedad respecto a la sala de tormentos, donde se practicaban los azotes. Básicamente el escarnio era un garrote de madera forrado en cuero, al cual estaban atadas 3 tiras de cuero. Estas tiras tenían en sus extremos bolas de metal, pinches, huesos o elementos similares a pesas. Esto dependía del daño que se quería infligir. Al golpear contra el cuero causaba un gran dolor y algunas laceraban la piel al contacto profundamente. Por este motivo, si el castigo era largo, la víctima perdía abundante sangre por todo el cuerpo. Esto realmente era como si fuese un verdadero baño de sangre. En el momento del martirio, tenemos ya la abundante pérdida de fluidos por la copiosa transpiración. Pero lo más importante es que estaba sufriendo lo que llamamos eflusión pleural, o una formación de fluidos alrededor de los pulmones. Cuando se pierden fluidos o sangre, el cuerpo entra en estado de shock y el ritmo cardíaco se incrementa, causando anomalías en distintos órganos afectados externamente. Hay situaciones en las que el estrés y la fatiga incrementan la sensación de dolor. Es decir, los estímulos son iguales, pero el paciente lo siente más intensamente. Eso ocurre muy frecuentemente luego de heridas. A pesar del agotamiento y el sangrado de la víctima, los soldados romanos le echaron encima un pesado manto de grana y, para aumentar su dolor, colocaron sobre su cabeza una corona de espinas que clavaron en su piel. El paciente, ni bien tuvo la corona de espinas, sintió un profundo dolor magnificado por el hecho de que le rodeaba la cabeza. Este dolor eventualmente se extendería al cuello y a los hombros. Hay 2 importantes nervios que se extienden por la cabeza. El que está en la parte frontal es el trigémino y en la parte posterior está el nervio occipital mayor. Cuando estos nervios son irritados, causan un severo dolor. Finalmente, la situación se tornó insoportable. El paciente pudo haber experimentado un agudo dolor en las 3 ramificaciones nerviosas. Eso pudo haberlo llevado a una situación límite en la cual muchas personas se hubiesen suicidado. La sentencia. Por la mañana se hace claro que el castigo de Jesús no va a apaciguar los ánimos de los gobernantes. Así fue como Poncio Pilatos, tratando de delegar la decisión en la mayoría, al menos dio la orden que sea crucificado. La crucifixión, queda claro que fue una decisión del gobernador, ya que solo él podía ordenar esa sentencia, independientemente de cuáles fueran los ánimos. Claro que había una gran división entre judíos y romanos respecto a la forma de realizarla.
Las crucifixiones de los romanos eran diferentes a las que se habían llevado a cabo durante el dominio judío. Hay que hacer una distinción entre los modos crueles de los soldados romanos y los métodos utilizados por los judíos. Los romanos tenían conocimientos sobre tormentos obtenidos en otras guerras y conmovían al pueblo judío. Es perfectamente creíble que hayan hecho sufrir de tal manera al condenado en los momentos previos a la crucifixión. Esto les servía también para burlarse y divertirse. Ellos utilizaban esto para descargar los sentimientos crueles de los gentiles para con un simple condenado judío. En esta humillante forma de castigo, el condenado es obligado a cargar el instrumento de su propia muerte a través de calles estrechas y atestadas de público. El objetivo era mostrar las flagelaciones de que habían sido víctimas la espalda y hombros de Jesús y que se apreciara el cuerpo doblegado por el inmenso peso. La cruz en sí era de madera muy pesada y se suponía que debía ser reutilizada muchas veces. Estaba hecha para durar. La madera no tenía terminación, era algo bastante áspero y tosco, hasta lastimaba la piel en las zonas donde tenía contacto con ella. Aquí podríamos decir que está en los comienzos de su estado de shock. El castigo que lo había llevado a esta conmoción había sido brutal. El shock fue causado también por la sangre perdida por todas sus heridas, la cual se veía reseca sobre toda su piel, la intensa transpiración que estaba teniendo y la acumulación de fluidos alrededor de sus pulmones. No puedo imaginarme cómo esperaban que un prisionero que había sido herido, al que le habían dado latigazos, aún pudiera cargar un peso tan grande. Tendería a predecir que el prisionero no podría hacer frente a tal tarea, no podría tolerarla. El Gólgota. Ya es casi de mediodía cuando el grupo comienza el lento ascenso hasta el lugar de la ejecución. Un lugar sombrío de suelo rocoso donde la multitud descarga su ira. Gólgota, el lugar de la calavera. Este era un lugar donde se arrojaban cadáveres y se castigaba a delincuentes a los que nadie importaba. Allí los cuerpos eran devorados por perros salvajes y aves de rapiña. Por la noche, el hedor y los ruidos de las fieras infundían miedo. Era un lugar muy, muy desagradable. En las afueras de Roma, cerca de las murallas del lado noreste, había un lugar similar que se descubrió hace cerca de un siglo. Era un depósito de los remanentes de una población muy, muy numerosa. Allí se arrojaban los cuerpos a una inmensa fosa común. Cuando esto fue descubierto en la década de 1890, tapada por la tierra acumulada de los siglos, el lugar era tan grande y desagradable que tuvieron que cavar entre 15 y 20 minutos para saber de qué se trataba. Estaba muy cerca de la ciudad antigua, de la parte pobre de la ciudad. Era de una proximidad aterradora.
La pregunta es, ¿por qué Jesús terminó crucificado en Gólgota? ¿Por qué lo querían muerto? ¿Y quién lo quería muerto? Es muy difícil hallar una respuesta a eso. No es una respuesta, sino una exposición de los hechos, decir que fue crucificado porque dos factores de poder querían su muerte. Los líderes judíos que se sentían amenazados en su poder por la prédica de Jesús y los gobernantes romanos porque no estaban interesados en el crecimiento de ninguna religión que saliera del judaísmo. A ellos les preocupaba que se formara un movimiento de masas demasiado incontrolable que los pusiera en problemas. Estaban acostumbrados a dominar gente que no les importaba, gente que no comprendían. No querían tener ningún tipo de problemas. Les hubiera molestado muchísimo cualquier resistencia a su poder, a su tiranía. Los soldados romanos hicieron un rápido trabajo con los prisioneros. Jesús fue despojado de sus ropas, exponiendo los brutales tormentos que habían lacerado su piel. Cuando la piel es dañada de tal manera, hay partes en ella que son arrancadas. A causa de las heridas hay úlceras, y éstas se pegan al vestido. Al despojarlo de la ropa, le causaron un severo dolor. Imagine que tiene una pequeña llaga cubierta con una venda y un amigo le sugiere, ¿quieres que te la saque con un corto tirón para que no te duela? Ahora multiplique el dolor en esa pequeña zona por todo el cuerpo, cubierto por múltiples heridas. La víctima de la crucifixión usualmente está desnuda para acentuar la humillación. También tiene un significado simbólico, está indefensa, no puede hacer nada, no tiene ningún lugar donde ocultar nada, no puede depender de nada para salvarse. Esto era parte de una política de represión y advertencia a los opositores al imperio, de magnificar la indignación y advertirlos de su inmenso poder. Jesús sobrevivió horas de miseria, pero lo peor de la prueba estaba por venir. Los clavos que usaban fueron hallados en numerosas excavaciones. Eran muy largos. Tenían una cabeza muy grande. Era facetado como un cincel. Tenía que penetrar en la dura madera, atravesar la carne y huesos de la víctima y penetrar otra vez en la madera. Los clavos fueron colocados en sus pies y manos. Hay muchos casos en los que una herida en la mano, hechas por una bala o algún objeto punzante, causaría un dolor que llevaría al desmayo. El dolor no se queda en el lugar. El dolor recorre todo el cuerpo. El nervio medio donde se inicia el daño causa un dolor tan tremendo que se extiende por todo el brazo y da una sensación de intenso calor. La sensación es como si un rayo hubiera caído sobre la mano. Ahora, nosotros sabemos a través de experiencias en casos de guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Estudiamos algo llamado cosalgia, que es el dolor ocasionado por las heridas causadas al nervio medio. El dolor era tan intenso que nada servía para mitigarlo. Había que intervenir la médula para hacer decrecer la sensación de dolor o directamente eliminarla. La sensación de dolor era tan intensa que si lo pinchas con fuerza, el paciente va a gritar. Eso es lo normal. Cuando el clavo penetra en la parte superior del pie, ya sea cada uno por separado o ambos, destrozaría o al menos dañaría los nervios plantales que se encuentran en el empeine. El dolor sería muy similar al de las manos. Se produciría otra vez cosalgia, ya que se trata del mismo caso. Es un dolor muy severo. Es un dolor abrasador, como si un rayo atravesara las piernas.
El sufrimiento que está experimentando en la cruz en este punto es múltiple. Es una sinfonía de dolor, con cada movimiento que lo impulsa a mirar hacia arriba. La cabeza quiere escapar del dolor que percibe de los nervios medios destrozados, de los brazos y las piernas a la vez. La desesperación, el dolor y la sed es muy intensa. En su mortal agonía, Jesús exclamó que tenía sed. Tenemos divergencias respecto a qué se le dio a beber a Jesús en la cruz. Una especie de vinagre que se le dio a beber con una esponja atada a un palo. Como era muy ácido, no satisfacía el deseo de beber. Además, atravesaba un dolor tan intenso que de beberlo era ácido pero similar al vino. Otros sostienen que hubo de ser una bebida amarga para acentuar el castigo. A menudo, durante las crucifixiones, la víctima moría de inmediato, pero pasaron horas antes de que Jesús terminara de experimentar los sufrimientos finales. En situaciones así, el sujeto crucificado experimenta severos cambios en el funcionamiento de su cuerpo. Por ejemplo, el estómago deja de funcionar por completo. El corazón late más y más rápido, hasta un cierto punto donde experimenta una detención. Después de un cierto tiempo, verán los labios separados y la lengua estará colgando. Hay un punto en el que la afluencia de sangre a los músculos, porque ya sabemos que el corazón bombea a un ritmo desesperado, no es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas. Y el cuerpo dice basta, causando un colapso y un extenuante dolor final. Más tarde, la lengua seca casi se habrá fijado a la pared superior de la boca. Y estaban allí muchas mujeres mirando a lo lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole. Ellas no lo abandonarían hasta el final. No hubo que aguardar mucho tiempo. Lo que había causado el padecimiento y muerte final de Jesús, lo que lo haría sufrir hasta el último suspiro, era una lanza que le clavaron en el costado. Típicamente estaba hecha de acero fuerte, para causar el mayor daño posible en el cuerpo. La eflusión pleural que se había juntado alrededor de los pulmones estalló cuando la lanza ingresó a la cavidad. La lanza atravesó el corazón y liberó el líquido. Fue algo muy rápido. Liberó sangre que fue seguida de agua. Ya está por producirse el suspiro final de Jesús. Después de 3 horas colgado en la cruz, el deceso se aproxima. La presión sanguínea en este punto es muy baja por el gran volumen de sangre perdido y la dramática conmoción. El individuo aspira profunda y lentamente para obtener la mayor cantidad de oxígeno para la menor cantidad de sangre que está siendo bombeada. El corazón comienza a fallar y la presión sanguínea se hace mínima. Entender la Pascua no se trata de ti. Cuando Él estaba en la cruz, pensó en ti. Y así, tú, como yo, fuimos culpables de esa muerte en la cruz.
¿De qué tanto nos quejamos? O sea, ¿cuánto dio Jesús para contigo y cuánto tú estás dispuesto a dar para Jesús? ¿Cuánto de este sacrificio nosotros estamos entendiendo y estamos dispuestos a entregar también nuestra vida para que haya un cambio, una transformación? No es religión. Esto no es religión. Esto es entregar tu vida. No es estar a medias, porque Él no estuvo ahí a medias. Él no se bajó y dijo, ya no juego más. Lo peor de Dios, de Jesús, es que Él sabía lo que le venía. Tanto que le pidió al Señor, a su Padre, si es posible, pasa de mí este momento. Pero si no hay otra forma, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser obediente. ¿Cuán obedientes somos nosotros? ¿En qué lugar? Yo voy a preguntar, ¿en qué lugar estabas tú en la mente y en el corazón de Dios cuando pasó esto? ¿En qué lugar? ¿Décimo? ¿Octavo? ¿O de primero? ¿En qué lugar está Dios en tu vida para que tú recibas esto? ¿En qué lugar está? ¿Está en todo tu pensamiento? ¿Está en tu corazón? ¿Está en tu mente? ¿Dios está de primero en tus prioridades? Cuando comes, cuando das gracias, cuando agradeces, cuando te despiertas. Porque desde que Él nació, desde que Dios vino a la tierra, su propósito era salvarte. Déjame explicarte algo, mi hermano, no se trata de ti. Mientras que tú andes por tu vida, llevándola a pedazos, y siendo esclavo del enemigo, y siendo esclavo de lo que el mundo decide para ti, de lo que Satanás quiere hacer con tu vida, pues estás fuera del reino. No has entrado todavía al reino. Cuando enfocas tu mente, tu corazón, tu vida a estar con Él, desde que te despiertas hasta que tú duermas, hay una unión tan especial, hay una unión espiritual tan fuerte, que donde esté Él, te garantizo que vas a estar tú. Pero si solo venimos a la iglesia, y hoy era Pascua, y venimos y lo celebramos y nos vamos contentos y gozosos, sin entender esto, estamos perdiendo el tiempo. Lo estamos perdiendo porque no hemos entendido el sacrificio, lo que Él sufrió en la cruz. ¿Cuánto, te pregunto, como dice Pedro, cuánto has sufrido tú por seguir a Cristo? ¿Cuánto has padecido? ¿Cuán pacto has hecho con Él? ¿Cuánto es lo que tú lo tienes en tu mente si Él te estuvo? Esto parecía una eternidad. Esa muerte en la cruz. Yo he visto, no hay muchos, búscalo. Hay muchos médicos. Hay un médico especialista en músculo que te da la descripción de lo que estaba sucediendo en los músculos y en cada uno de los músculos. La posición en la que estaba. Pero lo que más me sorprendió en todos los años que tengo leyendo la palabra de Dios, y me vino también por revelación, y espero que en este día he orado para que venga a tu vida por revelación, es cuando Él dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que le dolía en todo su corazón, más que las heridas físicas, le dolía que habían muchos que todavía no iban a entender. O sea, que lo que él había padecido, le está diciendo al Padre, te lo voy a decir en estas palabras, Señor, yo estoy padeciendo, pero van a haber muchos que esto no lo van a entender. Perdónalos porque no tienen ni idea, no tienen en su cabeza ni en su corazón ni la más mínima idea de por qué yo estoy aquí en la cruz. Nunca lo van a entender. Y van a enfrentarse a la muerte, Padre Santo, wow, y no van a tener la conciencia, el entendimiento, la revelación para entender que todo esto lo hice por ellos, por un futuro, por lo que viene, por lo que va a suceder, por ellos, pero no van a tener conciencia. Señor, wow, perdónanos, porque el cristianismo
mientras que tú sigas pensando en ti, en tus necesidades, en lo que tú quieres y en lo que tú deseas, el reino de los cielos todavía no ha llegado a ti. Esto es lo duro. Cuando tú entiendas esto y tomes la responsabilidad de lo que Cristo hizo y la Pascua, porque óyeme, Él estando en la cruz, en lo único que Él pensaba era que esto le sirva a la mayoría, que esto funcione para que sean libres, que este cordero y mi sangre funcione en sus vidas para no estar sometidos al mundo y lo que hay en el mundo, y las religiones y los pensamientos del hombre que son vanos, y el tiempo del hombre sobre la tierra que para nada sirve, el afán y la angustia y el temor, para que yo pueda salvarlos, Señor. Y en los que no es así, perdónalos, porque no tienen ni idea de por qué yo estoy padeciendo de esta forma. Mis hermanos, Pascua. Hay fiesta, Semana Santa. Y aún en iglesias cristianas, la gente entra y se va. Pero no se trata de esto. Se trata de un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de corazón. Que esto funcione para estructurar tu vida, para planificarla con Dios, para que no andes corriendo, para que tengas tiempo para Él, así como Él tuvo tiempo para ti en una cruz. Para que no nos quejemos, porque no se trata de lo que tú necesitas, quieres o anhelas. Se trata de qué necesita Cristo, qué quiere. Porque en esa cruz tenías que estar tú y yo. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Pero cuando se nos exige un poquito, te pregunto, si tú hubieses, ¿quién de tu familia hubiese padecido así? Sabiéndolo, sin saber. ¿Quién de tus conocidos? ¿A quién le debes? ¿Con quién estás en deuda? ¿A qué te está llamando Él? ¿Qué tan importante es para que Él mismo, sabiendo lo que iba a padecer como hombre, se pusiera en esa cruz? ¿Qué es lo que Él ve que nosotros no podemos ver? ¿Y qué fue lo que Él en ese momento le pidió a Dios, diciéndole, Señor, wow, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no entienden, no ven todavía? Es trágico, es muy fuerte. Yo dejé de quejarme desde hace muchos años, mucho tiempo. Puse mi vista y mi corazón en su necesidad. No tengo nada que buscar en el mundo. El mundo no tiene nada que darme. No me puedo apartar del mundo porque eso no es lo que Dios te está pidiendo. Es hacer una frontera, es hacer una pared intermedia entre el mundo y tu corazón. Es estar unidos de alma, es estar unidos de corazón, de espíritu. Y con los del mundo, tu carne. Y diciendo y entendiendo. No con altivez o con orgullo, sino es lo que Él mismo dice. Jesús lo que vio fue un futuro. Lo que vio fue hacia adelante, viendo lo que iba a venir. Mira hacia adelante. Satanás te va a estar dejando ver solamente aquí. Piensa hacia adelante y di, ¿qué tienes tú preparado para mí, Señor? Pero no de boca, como Pedro le dijo, Señor, si me es necesario, voy a morir por ti. Y después lo negó 3 veces, porque hay una gran diferencia entre la boca y el hecho. Hay gente que habla y te dice cosas increíbles, pero que no está dispuesta a cumplir, ni puede cumplirlas. Y hay algunos que quiero, Señor, pero no están dispuestos a dar ni un paso.
que cuando el camino se les estrecha, ya quieren soltarlo todo. Esto es para esos. Este camino es para los que están dispuestos, para los que entienden, para los que han dicho, voy a caminar por ti y para ti, Señor. No para mí. Se olvidó el tiempo de lo mío. De mantener este lugar que Dios te regaló, de entender por qué estás aquí, para qué estás aquí, porque Dios te trae esta palabra de alerta, de entendimiento, de comprensión, porque Dios mueve tu alma. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque si no, estuvieses en otro lado, estuvieses en otro lugar, con una palma bendita, echando aire y guardándola detrás de la puerta de tu casa. Eso es Pascua. En otros, un poquito más. Es el día para ver, para entender, Semana Santa y vacaciones. Para otros, pura religiosidad. Y todavía seguir pensando, qué bueno que el Señor existe para que me siga bendiciendo a mí. Otros que dirán, el culpable de mi vida miserable, como muchos lo hacen, es Dios. Porque Dios me vive probando. Si no me probara, no fuese tan malvado de estarme probando, porque toda tu vida en Cristo, en el cristianismo es prueba. Es probarte para ver lo que hay en tu corazón. Y cuando venga la prueba, tienes que pasarla. Pero si no te preparas para la prueba, ¿cómo vas a hacer? Por mucho tiempo hacemos la Santa Cena en la Pascua. Pues te voy a decir que hoy no va a haber Santa Cena. Y que esto sea sellado y marcado. Porque el Espíritu mismo me dijo ahora, no hay Santa Cena, fíjate. Todos los años desde que esto empezó, había una Santa Cena en la Pascua. Pues se mandó a comprar todo, hay que tener cuidado porque hay que comprarla porque hoy todo está cerrado, hay que comprarla antes, prepararla, pues hoy no hay Santa Cena, fíjate. Y que esto sea marcado en tu corazón porque no es religión. No es costumbres de hombres para venir, sentarse. Cada día en tu vida tienes que entender que Dios mismo bajó de los cielos, siendo Dios, y se puso en una cruz por amor a ti. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? ¿Te ha pedido sangre? ¿Cuánto Dios te ha pedido? ¿Sabes lo que Dios te ha pedido? Para ti mismo. Porque no podemos decir, wow, es que Dios, Señor, estoy haciendo lo que tú me dices. No, lo estás haciendo para ti. Lo que te digo que hagas rebunda en tu bien, no para mí. Y ni siquiera eso podemos hacer. Dejar de hacer algo. Esforzarnos, meditar, pensar, leer, orar, arrodillarnos, meditar en Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Eso es mucho. Yo te pregunto si te hubiese tocado estar en la cruz. Y somos tan terribles, porque me incluyo, somos tan terribles que esta prédica pasa y en 3 semanas se nos olvidó. Y volvemos a lo que éramos, porque así somos. Hasta que no hay una convicción en tu corazón, hasta que no hay una realidad en tu corazón, hasta que tú no rompas lo que eres, hasta que no crezcas y empieces a vivir para Cristo. Vuelvo y te lo repito, no se trata de ti, de lo que tú quieres o necesitas. Se trata de lo que Dios quiere y de lo que Dios necesita, porque haciendo esto, toda la bendición vuelve a ti. Al final, todo esto es para ti. ¿Cuántos entienden? Yo me estoy explicando bien. Todo este plan, todo lo que Dios te pide, que te esfuerces, que te prives, que te quites, que no andes, que no vayas, todo esto es para ti. Si te esfuerzas, es para ti. Si dejas de hacer algo, es para ti. Yo digo, wow, meditaba en esta semana y decía, qué horrible. Oiga bien esto, mi hermano. Oiga bien esto, qué horrible, decía yo. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Que Dios te ama intensamente. Mire, con Dios, a Dios le toca, mira el trabajo que le toca a Dios.
y a los ángeles de Dios le toca decirte que no a las cosas malas que te gustan. Estar pendiente de ti para que no hagas lo que tú quieres. Para, en vez de hacer y usar tu tiempo en lo que tú quieres, usarlo en el tiempo que te va a ayudar a hacer. Pero con Satanás nos da todo. Y puedo beber. Y puedo despegarme. Y puedo hacer todas las cosas que me gustan. Y con él disfruto. Y con él me río. Y con él hago. Y con él deshago. Y con él no tengo responsabilidades. ¡Qué rico! Mi amigo Satanás. Lo ato y lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Pero con Dios es reprensión, encaminarte, enderezarte, frotarte, ponerte en el fuego. Qué dura la tarea de Dios. Qué duro es ayudar al ser humano. Yo he ayudado a personas que no hay forma que quieran encaminarse, porque el ayudarlos es ser su enemigo. Porque con el diablo, con Satanás, se divierten, hacen fiestas, festejan, hacen toda clase de mal, se dañan unos a los otros, se destruyen unos a los otros, y esos son sus amigos, sus amados, sus queridos. Se llame mamá, papá, hermano, tío, amigos, fiestas, todo lo que hay en el mundo. Pero con el pastor es regaño, regaño, regaño y regaño. Con Dios es de obligación orar, estudiar, leer, venir a la iglesia. ¡Oh! ¡Wow! ¿Saben por qué es esto? Por nuestra mala naturaleza. Esta iglesia debería estar llena. Pero esto no es popular. Esto no es popular. Popular es hacerte sentir bien como lo hace Satanás, abrir tus bolsillos y decirte qué bueno tú eres porque tú diezmas. Pero el diezmar es un derecho, es un pacto, es un compromiso para ti mismo. Pero sabemos que nuestra naturaleza es que mientras que me mantengan contento y me digan lo que yo quiero oír, los bolsillos se abren jugosa y con ganas. Quiero hacerlo. Me siento tan bien. Nunca el Señor dijo que con el Evangelio, con la palabra, con lo que tenías que hacer te ibas a sentir bien, pero sí te iba a ir bien. Cuando me tomo el remedio que no me gusta, pero me siento bien. Entonces digo, wow, el remedio malo es muy bueno. Pues el remedio de Dios al principio parece malo. La doblegación parece mala. El soportarlo causa incluso en algunos opresión, pero que al final es tan bueno a tu alma, es tan hermoso. Causa liberación, sanidad, corrección, llenura, paz. Que tomándolo, que haciéndolo, resulta en una bendición para tu vida. Y tenemos que lidiar con nuestra mente y con nuestro corazón, porque esto no se trata de lo que quiero, sino de lo que debo y tengo que hacer. Hoy no hay Santa Cena, no la hay. No es castigo, no es nada, es bendición. Es entender que no, dile en tu corazón no a la costumbre, no a la religiosidad, no a eso, al conocimiento, al entendimiento, a la revelación, al entenderlo, verlo y considerar si el sacrificio en la cruz resultó en ti como tenía que resultar.
si fue el remedio preciso a lo que Dios tenía preparado para tu vida. Si en este tiempo tú en tu corazón tienes la convicción de decir, Señor, no he entregado todo lo que tenía que entregar, no he hecho todo lo que tenía que hacer, voy a cuidarme de mí mismo, voy a cuidarme de mí mismo, voy a quitar mi naturaleza para cambiarla por tu naturaleza. Señor, desde hoy no se trata de lo que necesito, quiero o anhelo, se trata de ¿qué necesitas, Dios, de mí? ¿Qué quieres de mí, Dios? He sido muy egoísta, Señor. Quiero tenerte en mi mente desde el momento en que me despierto para tener un vínculo de unión. Eso es como dos personas que hacen un pacto, un compromiso. Te llamo cuando me acuerdo y si no, arréglatela. Yo me acuerdo que mi pobre mami me decía, hijo, si puedes, antes de irte por ahí, pasa por la casa y dime que vas a estar fuera por ahí. Cuando llegaba a las 3 de la mañana, mi pobre vieja despierta. Decía, hey, ¿qué haces despierta? Mijo, ¿cómo que hago despierto? Son las 3 de la mañana y tú no has venido, hijo. Wow, mami, perdón. Estuve despierta hasta las 3 de la mañana. Dios es lo mismo. No puedes hacer un compromiso a tu forma, a tu manera, a tu tiempo. Que cuando se te olvida Dios para anunciarle o decirle, mira, aquí estoy. Es continuo, es perpetuo. ¿Sabes por qué? Porque desde antes que nacieras Dios ya te tenía en su corazón. Y conocía tu nombre. Y sabía lo que te iba a dar. Y el tiempo de Dios no es este que tú vives. Dios tiene un tiempo más allá de esta vida para darte, para compartirlo contigo. Hay que entenderlo. El cristianismo no es de palabra, es de hecho, es de pacto, es de hacer, no de hablar. Es ser guiado por Dios, para Dios y por Dios. No es decir, soy cristiano. Hermano, esta es la Pascua. Esta es la verdad. Esto que estamos hablando hoy, esta es la verdadera Pascua. Porque así como Él se sacrificó en la cruz, todo lo que hizo, lo hizo, ¿sabes por qué? Por un resultado. Y sin el resultado en ti, esto no ha servido de nada. Y ahí sí está triste Dios. Porque sufrió y no sirvió. Pero si en ti resulta, si tú tomas el pacto, el compromiso, si tú haces de tu vida, si sales de la esclavitud, si le dices a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí, entonces Él va a estar contento y sirvió lo que padeció en una cruz. Si no, va a estar muy triste y más dolorido todavía, porque todo lo que padeció por ti, lo padeció en vano. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Dios, por un compromiso genuino para contigo. Porque tú lo hiciste en la cruz. Porque lo hiciste por mí, Señor, por mis pecados. Y yo fui el que los causó, Señor. Tu muerte en la cruz, Dios, fue por mi pecado, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, nuestro egoísmo, nuestra maldad, nuestra falta de compromiso. Perdónanos, Dios, porque no habíamos entendido, Señor. Pero hoy comprendemos y entendemos que no se trata de nuestra necesidad, sino de lo que tú quieres, Señor. Porque la vida es más que bebida, más que comida, más que un molo o una fiesta, Señor. Es eternidad, Dios. Es vida después de la vida y una vida que nos entregas estando aquí, Señor, delante de ti, para disfrutarla, para amarla, para cuidarla, para andar por ella, Señor. Hoy venimos delante de ti, Dios, pidiéndote, Señor, que lo entendamos, que nuestros corazones sean abiertos para comprender a lo que nos has llamado, para pedirte perdón de todo nuestro corazón por nuestro egoísmo, por nuestra falta de entendimiento y comprensión para contigo. Padre, derrama en nuestros corazones tu presencia. Estamos aquí porque te amamos, Señor.
Y gracias, Dios, por alertarnos, Señor. Gracias por mostrarnos, Dios, la verdadera Pascua, la que bendice, la que llena, la que cambia los corazones, la que redime y muestra, Señor, que tú me amas, que tú nos amas, Dios, y que este lugar, Señor, es tuyo, es para ti, es por ti, Señor, que no somos nosotros, Dios, los protagonistas, sino que lo eres tú por amor a nosotros. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.